Estamos entrando a la 8ª semana de nuestra serie sobre Santiago, una fe que actúa, así es, 8 semanas en el mismo libro. Y hoy vamos a terminar el capítulo 3 y después nos vamos a tomar 6 semanas más en los siguientes 2 capítulos. Porque así de rico es Santiago realmente, se lo venimos diciendo desde el comienzo, ¿verdad? Que Santiago es un libro de una enorme riqueza devocional, de una enorme riqueza práctica, ¿no? El tipo es muy directo al grano, ¿no? Y nos da muchas cosas que nos sirven para nuestra vida diaria. Es un libro bastante profundo, más profundo de lo que parece también. Y esa es la razón por la que nos estamos tomando nuestro tiempo. Hemos dicho varias veces que es como una especie de proverbios del Nuevo Testamento, el libro de Santiago, ¿no? Es un libro enfocado en cómo vivir una espiritualidad práctica y sencilla. Y bueno, hoy día estamos cerrando el capítulo 3, estos últimos 5 versículos del capítulo 3, es en buena parte una continuación del tema que vieron la semana pasada. La semana pasada estuvo Wilder aquí hablando sobre el poder de las palabras. Wilder empezó haciendo una reflexión que me pareció muy interesante y me gustó mucho, que cómo se sentirían ustedes si alguien los graba por una semana o un día o un mes y luego pone pues la grabación, ¿no? ¿Cuál es el horizonte de tiempo que estarías dispuesto a soportar que publiquen, ¿no? Y bueno, hacia el final del capítulo, Santiago pega un giro y deja de hablar del dominio propio, que es de lo que estaba hablando antes, para hablar de la sabiduría. Se nos pone filosófico Santiago, ¿no? Se nos pone un poquito más abstracto, para hablar de lo que es la sabiduría. Y de eso se trata un poco la prédica de hoy, ¿no? Le he titulado La sabia humildad. La sabia humildad. Yo soy la persona menos autorizada del mundo para hablar de humildad, pero me he atrevido hoy día. En parte porque me parece que esta frase en el versículo 13, ¿no? Mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría, es el eje de todo el mensaje de Santiago. Es el centro, el corazón del mensaje de Santiago. Obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Y eso es un poco la conclusión, creo, que se las estoy dando ya por anticipado para los que tienen planes de branch. Ahora, esa es un poco la respuesta que está dando Santiago, no la conclusión. Pero si hay una conclusión, si hay una respuesta, es porque hay una pregunta. Y la pregunta con la que abre Santiago este mensaje es explícita en el versículo 13, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Esa es una pregunta que no debemos perder de vista conforme analizamos lo que dice el pasaje, que empieza con una pregunta. Una pregunta que tiene una respuesta concreta, como vamos a ver más adelante. Otro tema importante es que si ustedes regresan un poquito, porque ahora estamos viendo del 13 al 18, pero si regresamos al comienzo del capítulo 3, a ver Santiago 3:1, en el primer versículo de este capítulo, Santiago deja en claro que se está refiriendo, que su mensaje está dirigido a todas las personas que quieren ser maestros o que ya lo son, ¿no? Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿no? Básicamente, así empieza el capítulo, diciendo, aquellos que son maestros o que quieren ser maestros van a recibir más exigencia, no van a estar más expuestos. Ahora, eso no quiere decir que el capítulo esté dirigido únicamente a los docentes. No es un tema, la mejor traducción de maestro aquí no es docente, no es alguien que se dedica a la enseñanza, porque si no, la mayoría de ustedes irían. Y ese no es el punto de Santiago. A lo que Santiago realmente se está refiriendo aquí es a las personas que están en una posición de autoridad, ya sea que lo estén o que anhelen serlo, que anhelen estar en una posición de autoridad, que aspiren a ello, ¿no? Y con eso realmente se está refiriendo a todos, porque ¿quién no quiere estar en una posición de autoridad? Y no hablo únicamente de la iglesia, dicho sea de paso. A veces tendemos a hacer esta separación artificial en nuestra cabeza de la iglesia y el resto de nuestra vida, ¿no? Pero eso es una fantasía, nuestra vida es un todo, ¿no? Y cuando Santiago habla de la posición de autoridad y habla de ser un maestro, no está hablando únicamente en el contexto de la iglesia, está hablando en todo contexto, en tu casa, en tus relaciones interpersonales, con tu familia, en tu matrimonio, en tu centro de estudios, en tu trabajo. En todos esos lugares, si tú anhelas tener una posición de autoridad, entonces este mensaje es para ti, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que Santiago entiende por sabiduría? ¿A qué se refiere Santiago cuando habla de sabiduría, verdad? Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta
cuando Santiago habla de sabiduría, lo dice recién al comiencito, es que la verdadera sabiduría, la sabiduría de la que habla Santiago, la sabiduría que desciende del cielo, es una sabiduría que se muestra con conducta, no con conocimiento. Esa es una primera importante diferencia. La sabiduría, la verdadera sabiduría, se muestra con nuestra conducta, no con nuestro conocimiento. Y lo vemos porque Santiago usa dos palabras griegas diferentes, con significados diferentes, cuando abre con esta pregunta de ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Entendido viene una palabra en griego que es epistemon, es de donde viene el término de epistemología, por ejemplo, en griego, ¿no? Que esa sí tiene que ver con el intelecto, con el conocimiento técnico, si se quiere, sobre los diferentes aspectos de la ciencia y el conocer humano. Pero la palabra sabio viene del griego sophos, que tiene más que ver con el uso práctico y real del conocimiento, con el razonamiento moral. Esto no quiere decir que el conocimiento no sea importante, no es que le echamos tierrita al conocimiento. El conocimiento es importante, es bueno tratar de aprender todo lo que uno puede aprender. La Biblia habla bien del conocimiento, la Biblia dice que sin conocimiento el pueblo perece, ¿no? Y también nos dice, o más allá de las cosas puntuales que nos dice sobre el conocimiento, es un hecho que la manera en que Dios se comunica con nosotros a través de su palabra, pues requiere ciertas herramientas intelectuales para conocer y aprender de la palabra de Dios. Hay que tener un poquito de comprensión lectora, hay que tener memoria, es necesario, ¿no? Entonces, no es que el conocimiento sea malo, que lo puedas despreciar, es que el énfasis no debe estar en la adquisición de conocimiento. El énfasis debe estar en lo que haces, en la conducta. La sabiduría de la que habla Santiago es saber aplicar el conocimiento que se tiene. Y hay un tema adicional. ¿Cuánto conocimiento llegamos a adquirir en la vida? Es algo que depende de muchos factores. No todos tenemos acceso al mismo conocimiento. Todos nosotros, sin excepción, como generación de cristianos, comparados a generaciones anteriores de cristianos hace 100, 200, 300 años, somos recontra privilegiados. Al margen de cuánta formación educativa tengas, ya eres recontra privilegiado. Solo con esto ya eres recontra privilegiado. ¿Cuántas personas tienen una Biblia impresa hoy día? ¿Quién ha traído su Biblia impresa? Todavía quedan. ¿Y la usan? ¿O es por costumbre nomás? Ah, está bonito. Pero la mayoría no, la mayoría utiliza esto. Y está bien. Acá tienes todas las versiones de la Biblia, es de fácil uso, algunas tienen hasta referencias, algunas hasta te dejan tomar notas. En el pasado, durante los primeros, por lo menos hasta la invención de la imprenta, estamos hablando del siglo XV, 1500 años, solamente tener acceso a toda la Biblia ya era un enorme privilegio que muy poca gente tenía. Leer un texto bíblico para cualquiera de ustedes es recontra fácil. Así que por ahí ya tienen una ventaja. Ahora, cuando miramos a nuestro grupo y vemos, obviamente hay diferencias entre nosotros. Hay diferencias de acceso a la información, capacidad, obviamente acceso a la educación, por temas de diferencias socioeconómicas, por temas de diferencias generacionales, todo lo que quieran. El conocimiento no es uniforme. Y Dios no te ha prometido que vas a ser un genio. Eso no es algo que Dios te ha prometido. Dios no te ha dicho tú vas a saber un montón. Pero hay algo que Dios sí te ha prometido. Hay algo que Dios sí le promete a todo creyente. Y esto es algo bien interesante, porque en el mundo cristiano, en el mundo de las iglesias, se ha hecho un poquito popular este discurso del Dios me ha prometido, ¿no? Y yo reclamo las promesas que Dios me ha dado, ¿no? Personalmente yo soy un poco escéptico de este discurso porque mucha gente se confunde y empieza a reclamar promesas que en realidad, si estudias con cuidado la Biblia, te das cuenta, Dios no te ha prometido eso. Dios le prometió eso a Moisés hace 10.000 años, pero no a ti, amigo. Y bueno, puedes sacar cierto mensaje de eso, pero no, Dios no te ha prometido eso específicamente a ti. Pero lo que Dios sí te ha prometido, y te lo ha prometido en Santiago capítulo 1, versículo 5, es que si quieres sabiduría la pides y que Dios te la va a dar. Y que te la va a dar generosamente y sin menospreciar a nadie. Si tú quieres sabiduría, Dios te la va a dar. Esa es una de las pocas cosas en la Biblia que está garantizada. Entonces, la sabiduría no depende de cuánto conocimiento tengas. Ahora,
¿Qué es realmente la sabiduría? ¿Y por qué decimos que se muestra con la conducta y no con el conocimiento? Esta expresión en el versículo 13, obras hechas con la humildad que da la sabiduría, que como les digo, para mí es el centro realmente del pasaje. Si ustedes ven otras versiones, si ustedes ven, por ejemplo, la Reina Valera del 60, porque estamos leyendo en NBI, yo siempre leo en NBI porque es la popular, a la gente le gusta y es la que mejor se entiende, la verdad. Pero hay algunas cositas de las versiones anteriores a las que uno se aferra, ¿no? En la Reina Valera del 60, esta frase se traduce como sus obras hechas en sabia mansedumbre. Yo crecí con la palabra mansedumbre. Es una palabra que escuchaba mucho en la iglesia cuando crecí. Y hoy día ya se evita un poco en las traducciones más modernas, más que nada porque los traductores tienen temor de que la gente malinterprete, ¿no? En el español la palabra mansedumbre ya está muy asociada a ser manso, y ser manso se malentiende coloquialmente como ser pasivo, ser débil, ser manipulable, ser tibio, como, ¿no?, en el discurso político de hoy se utiliza, ¿no? Pero ese no es para nada el concepto de manso del que tiene la Biblia. Es más, la palabra que se traduce como mansedumbre en la Biblia es la palabra que se utilizaba para referirse a un caballo domesticado. No les estoy diciendo caballos. ¿Ah? Lo que estoy queriendo decir es, el caballo es un animal fuerte. Es confiable. Y puede ser hasta peligroso por la potencia que tiene. Pero un caballo domesticado es totalmente sumiso a su amo. Un caballo bien entrenado es totalmente sumiso a su amo. Y esa es la idea que la Biblia está tratando de transmitir con mansedumbre. No tiene que ver con debilidad o con pasividad o con hablar despacito y hablar suavecito. Eso no tiene nada que ver con ser manso. Tiene que ver con dominio propio. Con tener la capacidad de dominar, de tener gran dominio sobre nuestras emociones, nuestros deseos y ponerlas al servicio de Dios. Obras hechas con la humildad que da la sabiduría. La verdadera sabiduría se muestra con conducta entonces, no con conocimiento. Punto número 1. Punto número 2. La sabiduría del mundo es falsa y destructiva. Segundo punto de Santiago aquí. La sabiduría del mundo es falsa y destructiva. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Yo crecí en la iglesia, ¿no? Yo crecí yendo a iglesias cristianas desde pequeño, ¿no? Y esta expresión de la sabiduría del mundo la vengo escuchando desde que soy chiquillo, ¿no? Desde que soy chibolo. Y siempre he tenido un tema con esto, ¿no? O sea, siempre me pareció, como dicen los jóvenes ahora, cringe, ¿no? Este tema de la sabiduría del mundo. Si no se han reído es porque no son jóvenes, ¿ves? Yo me lo estoy jugando. ¿Qué me pasaba a mí? Miren, yo soy un nerd hasta la médula. Así crecí, ¿no? Y era muy curioso y a mí me gustaba leer y aprender y conocer. Yo me pasaba los recreos en la biblioteca, ¿no? Ese es quien yo soy. Y entonces cuando en la iglesia, que muchas veces enfocaban este tema de la sabiduría del mundo, como que todo el conocimiento que no viene directamente de la Biblia, ¿no? Y lo enfocaban así a veces. Yo tenía mucho rechazo a la idea de por qué es malo conocer cosas. ¿Por qué es malo no sentirse satisfecho con simplemente leer la Biblia y querer aprender de lo que quieras aprender, ¿no? Ciencias, arte, lo que quieras. ¿Por qué es que eso es malo, ¿no? Y entonces crecí un poco que yo siempre reconocía la autoridad que tenía la palabra de Dios, pero siempre como que vamos a ver este tema. Y el problema es que lo enfocamos mal. Y cuando fui creciendo me di cuenta a qué se refiere la Biblia cuando habla de sabiduría del mundo. Cuando la Biblia habla de sabiduría del mundo, no se refiere al conocimiento que tú puedas adquirir a través de las diferentes disciplinas que el ser humano ha desarrollado
para conocer y entender el universo a su alrededor. Ni siquiera se refiere a el conocimiento, las ideas que otras disciplinas humanas que tratan de lidiar con lo espiritual o con lo filosófico y que están fuera del cristianismo producen. Ni siquiera a eso se refiere. Si tú quieres aprender de otras religiones, aprender de filosofía, no es a eso a lo que la Biblia se refiere con sabiduría del mundo. No son las ideas. A lo que la Biblia realmente se refiere con sabiduría del mundo, y aquí creo que Santiago lo explica muy bien, es a todas aquellas ideas que están enfocadas en prevalecer en conflictos. Santiago dice, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Porque le está hablando a una iglesia donde hay conflictos. Ahora, pareciera a simple vista que Santiago está diciendo, si ustedes tuvieran conflictos, pero simplemente está siendo educado, es obvio que hay conflictos. Si uno lee el texto original se nota que simplemente está siendo cortés. Les está diciendo, ustedes tienen conflictos porque no están actuando conforme a la sabiduría de Dios, están actuando conforme a la sabiduría del mundo, aquella que es, como él describe, terrenal, no espiritual y demoníaca, ¿no? Eso realmente es la sabiduría del mundo, es aquella forma de conducta, aquellas ideas que te llevan a conducirte de tal manera en los conflictos que no estás buscando reconciliación, sino estás buscando prevalecer en el conflicto. Son los conflictos el terreno donde este tipo de sabiduría nos tienta y donde la buscamos para tratar de vencer en ellos. Santiago le está hablando a una iglesia que tiene conflictos propios de una iglesia. Aquí en IEC no tenemos conflictos. El único conflicto es pelearnos por el estacionamiento. Es el único conflicto que tenemos. Yo he separado mi ticket, ¿no? No, mentira. Pero en las comunidades de esta época, las iglesias eran toda la comunidad como un todo. Probablemente toda tu subsistencia dependía de la manera en que interactuabas con esta comunidad, ¿no? Y al margen de que tengan conflictos acá o no, que estoy esperando que no, y si tienen uno conmigo, me pueden buscar al final. Todos tenemos conflictos. Tenemos conflictos en el trabajo, tenemos conflictos en casa, tenemos conflictos en nuestro matrimonio, tenemos conflictos en nuestra familia. Y los latinos tenemos conflictos con la familia extendida del esposo, ¿no? Tenemos conflictos. Y es en los conflictos donde apelamos a la sabiduría del mundo, porque lo que nos promete la sabiduría del mundo es cómo prevalecer en los conflictos, cómo ganar las batallas. Y no la sabiduría de Dios que nos lleva a cómo vivir en paz con los demás. Ahora, Santiago menciona 3 características de esta falsa sabiduría, ¿no? De esta sabiduría del mundo que es falsa y destructiva. En primer lugar nos dice que es terrenal. ¿Cómo es esto de que es terrenal? Se refiere a que sus métodos, sus motivos, sus objetivos son terrenales. En otras palabras, están enfocados únicamente en el aquí y el ahora. Es una forma de pensar en donde lo único que te enfocas es en lo que pasa en esta tierra y nada más. Y muchas veces en lo que va a pasar en el cortísimo plazo. No tienes presente una dimensión espiritual. No tienes presente a Dios en medio de tus relaciones o qué es lo que Dios espera de ti en la manera en que interactúas con los demás. Y tampoco tienes presente la idea de que quien debe darte la victoria, si así quieres, en tu vida es Dios. Y no debes tú lograrla a partir de pasar por encima de los demás. En segundo lugar nos dice que es no espiritual, que a primera vista suena medio esotérico, ¿no? Como que no es espiritual. En la Reina Valera del 60 se traduce como animal. Es una sabiduría animal, ¿no? En otras versiones se traduce como natural. 1 Corintios 2:14 hay un versículo que un poco que nos ayuda a entender a qué se refiere Santiago, ¿no? Nos dice, pero el hombre natural, es la misma palabra que después se traduce como animal o como no espiritual en otras versiones, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, ni puede conocerlos porque se disciernen espiritualmente. En otras palabras, es una sabiduría
que en la anterior, de alguna manera es consciente de lo espiritual, pero quiere que te enfoques únicamente en lo terrenal. Esta es una sabiduría que muchas veces ni siquiera considera la esfera espiritual. Y nos pasa. ¿Cuántas decisiones tú tomas sin tener en cuenta a Dios para nada? Hay decisiones en la vida de todos los días donde parece un poquito descabellado meter a Dios, ¿no? O sea, no vas a orar para que Dios te diga si ir por Javier Prado o ir por Benavides, pues, ¿no? O sea, para esta Waze, ¿no? O sea, no vas a orar para ver si hoy día te comes una papa a la huancaína o una ensalada, ¿no? Para eso está la balanza. Ya. Y no estoy diciendo que tengas que, ay, voy a orar al Señor para que el Señor me guíe, si un día ponerme la chompa por la casaca. Ese no es el punto. Pero el punto sí es, conforme las decisiones van escalando en importancia y se van haciendo más consecuenciales, van teniendo más impacto, sobre todo en tus relaciones con los demás, ¿sí? La sabiduría que estás aplicando, la óptica, la forma de vida y la conducta que estás teniendo, está excluyendo la parte espiritual y solo te estás enfocando en la parte animal, la parte instintiva. Terrenal, no espiritual, y en el tercer lugar nos dice que la falsa sabiduría es demoníaca, que es fuerte, ¿no? Porque uno piensa en demoníaco y se imagina en el sótano con su tablero de Ouija ahí, ¿no? Oh, Satanás, dame conocimiento. Muchos nos hacemos esta caricatura de lo que es demoníaco. ¿No? A veces estamos muy enfocados en pensar en lo demoníaco como posesión, ¿no? Pero lo que más hace el diablo no es posesión, lo que más hace el diablo es persuasión. Y tu mayor peligro con el diablo no es, oh, te va a poseer. Tu mayor peligro con el diablo es te va a convencer de que actúes conforme él quiere que actúes. Porque el tipo es persuasivo. Cuando Santiago nos dice que esta sabiduría es demoníaca, lo que nos quiere decir es que está influenciada por las mentiras de Satanás. Y la principal mentira de Satanás, la más vieja de todas, no puedes pasar, no lees ni 10 páginas de la Biblia y ya la ves, es la idea de que el centro del universo eres tú. Y de que si no lo eres, bueno, debería serlo. ¿Cuál fue la primera mentira que Satanás le contó a un ser humano? Génesis, sí, parece que es Génesis 4. Sí, así 10 páginas nomás en el Nuevo Testamento. Le dice, come del árbol, del fruto, del conocimiento, del bien y del mal, para que seas Dios. Por eso nos dice Santiago que es demoníaca, porque te pone a ti como Dios en lugar de Dios. Sé tú el que juzga lo que es bueno y lo que es malo, y no Dios. Haz las cosas que te convienen a ti, que te hacen feliz a ti. Porque el propósito de la vida es que tú te sientas realizado. ¿Suena familiar? A esto se refiere. No se refiere a, oh, Satanás, dame de tu poder. No, no es. Entonces, la sabiduría, la verdadera sabiduría se muestra con conducta, no con conocimiento, punto número 1. Punto número 2, la sabiduría del mundo es falsa y destructiva. Punto número 3, la verdadera sabiduría lleva a la humildad. La verdadera sabiduría lleva a la humildad. Vuelvo a esta frase del versículo 13, ¿no? Obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Versículos 17 y 18. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Vamos a desmenuzar un poquito esto. Puro, ¿qué quiere decir puro? Puro quiere decir que no hay en ella ninguna motivación pecaminosa, ni egoísta, ni malvada. La motivación para eso tiene que ver con la pureza, que es lo que te motiva. Pacífica, busca la paz y la reconciliación. Este es su principal contraste con lo que decía antes de la sabiduría del mundo. No busca cómo vas a prevalecer en los conflictos, sino cómo vas a reconciliarte con las personas
¿Y qué rol vas a jugar en reconciliar a las personas con Dios? Por eso es pacífica. Es respetuosa. En otras versiones se traduce como amable. Y si te adentras un poco más no voy a convertir esto en una clase griega, pero no es la idea, y ya en la mañana ya me pasé un montón de minutos hablando de palabritas griegas, no voy a hacer lo mismo acá, porque se supone que uno aprende. Pero la palabra que se utiliza acá, lo que realmente quiere decir es, que se traduce como respetuosa, que es el criterio para entender cuándo a alguien debes aplicarle así la letra de la ley, debes aventarle el libro en la cabeza, y cuándo debes ser compasivo y tener gracia y decir, debe haber tenido un mal día. Así es, ¿no? Como normalmente él no se comporta así. Esa capacidad de tratar de pensar bien de las personas en tratar de pensar siempre lo peor. Y tener gracia con ellas. Luego dice que es dócil, que de nuevo es una traducción difícil. En la Nueva Traducción Viviente se habla de dispuesto a ceder. Y cuando te zambulles un poco en lo que la palabra significa, realmente lo que la palabra que aquí se traduce como dócil quiere decir es que es una persona abierta a ser persuadida. Que cuando alguien habla contigo, siente que la escuchas. Que tienes la mente abierta a ideas diferentes a las tuyas. Que cuando entras en una discusión y llevas tu versión de las cosas y lo que tú piensas de entrada, estás dispuesto a decir, a lo mejor yo estoy equivocado. A lo mejor yo me he aproximado a este problema a través de prejuicios. Y que cuando alguien viene con un buen argumento, te presenta evidencia nueva que tú no conocías, cambia de opinión. ¿Cuán dispuestos estamos a cambiar de opinión o de perspectiva sobre algo? Porque alguien nos explica algo que no sabíamos o nos convence de que nuestras ideas son erradas. Esa es parte de la sabiduría de Dios. Luego nos dice que está llena de compasión, llena de buenos frutos. Esto no requiere mucha explicación. Luego nos dice que es imparcial. ¿Se acuerdan cuando Julio habló sobre favoritismo y discriminación? A eso se refiere. Que no hay favoritismo ni discriminación en la sabiduría de Dios. Trata a todos por igual. No hace acepción de personas. Y finalmente nos dice que es sincera, sin hipocresía. Y esto es lo que Santiago describe como la sabiduría que desciende del cielo. ¿Quién se porta así? Acá. Cuando las papas queman, es posible portarte así. Ayer campeón de la U, felicidades a los cremas. Felicidades. Lamentablemente, yo decidí ir a visitar a mis padres a La Molina. Y ya era hora que mis hijos duermen, entonces tenía que emprender el viaje de regreso, ¿no? Y en la euforia de su celebración, me costó mucho más de lo que normalmente me cuesta volver a casa. Tuve que esperar para que salgan del estadio y todo lo demás, ¿no? Bueno, yo tenía que predicar hoy, ya no teníamos la leche de Oli, fue un liazo, ¿no? Entonces, digamos que incluso en esa situación tan relativamente trivial, pero incómoda, me costó, digamos, comportarme conforme a la sabiduría que desciende del cielo, ¿no? Mi instinto es diferente. Y eso un día antes de predicar sobre el tema. Sí, ya ahorita acabo, Leo. Tengo el letrero de 5 minutos. ¿Por qué decimos que la verdadera sabiduría lleva a la humildad? ¿Cómo abre Santiago este fragmento? Hace una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién entre ustedes es sabio y entendido? Y la respuesta es Jesús. Jesús es sabio y entendido. Jesús se porta así. Nosotros no nos portamos así, no nos nace portarnos así. Por ahí un día nos portamos así, pero todos los días es muy difícil. Jesús sí se porta así. La verdadera sabiduría lleva a la humildad porque la verdadera sabiduría nos hace darnos cuenta cuál es el lugar de Dios y cuál es el nuestro. Cuál es el lugar que Jesús debería tener en guiar nuestra conducta. ¿Y cuál es el lugar que nosotros debemos tener como modelos de conducta? Solo Cristo puede estar a la altura de lo que Santiago describe. Y la verdadera sabiduría
es recordar que solo Cristo da la talla y que la mejor manera de comportarnos es imitando a Cristo en todo lo posible. Es tratando de ser como Él. Es tratando de pensar como Él, de actuar como Él, de reaccionar como Él. Consolándonos en que cada vez que inevitablemente fracasemos en eso, igual estamos a través de su gracia y su salvación justificados en Él. Esa es la manera en que hacemos buenas obras hechas con la humildad que da la sabiduría.